Qué gusto verles en esta mañana hermosa de septiembre. Qué bueno encontrarnos para compartir la palabra del Señor. Qué bueno encontrarnos con cada uno de ustedes en este maravilloso día que Dios nos ha dado para poder seguir recibiendo la enseñanza de la palabra del Evangelio de Marcos. Hemos tomado, Marcos como un desafío de estudio y hemos ido compartiendo las etapas en que nuestro Señor Jesús se empieza a dar a conocer como el Hijo de Dios. Y damos gracias al Señor por esta lectura que han hecho nuestros hermanos, de los cuales, si usted no la leyó, voy a recordar que estamos en el capítulo 5 del libro de Marcos, desde el versículo 21 al 43, es la palabra que tenemos para este día. Y en este día nosotros hemos venido, así como aquel pueblo que empezó a escuchar de Jesús y venían desde muchos lugares para poder poner atención a lo que Jesús estaba haciendo y en las necesidades de la multitud, Jesús estaba obrando. Y este Jesús está con nosotros, amados, en esta mañana. Alabado y bendecido sea el nombre del Señor. Y bendigo sus vidas en esta hora. Usted que ha hecho el esfuerzo de levantarse temprano un domingo más y venir tal vez de cerca o algunos de más lejos para poder hacer cuerpo juntos, el cuerpo de Cristo, y unirnos a través de la alabanza, de la oración, para adorar a Dios en esta hermosa mañana de este domingo de septiembre, domingo 11 de septiembre, que en nuestro país es un día especial. Pero es más especial para nosotros la obra que hizo el Señor en nuestro corazón y lo que está haciendo en cada uno de ustedes. Porque hay un antes y un después de Cristo en la historia del mundo, y también hay un antes y un después de Cristo en nuestros corazones. Al momento de conocer a Jesús, la vida cambia. El corazón nuestro cambia y la vida, después de que Jesús ha orado, empieza a ser diferente. Vamos a abordar 3 puntos el día de hoy. Jesús, el siervo del Señor, Dios con nosotros, Emmanuel. No sé si había escuchado, yo creo que sí, ¿cierto? Emmanuel lo profetizó Isaías, que significa Dios con nosotros. Jesús el Salvador, al que se acude en necesidad. Él es el Salvador. Jesús, el que actúa en lo imposible. Así que si hay imposibilidades, hoy día tenemos a Jesús con nosotros una vez más a través de su Espíritu Santo. ¿Quién como Jesús? Escucho por ahí. En este pasaje Jesús está en acción, en un recorrido. Cuando Jesús parte, ¿cierto?, su ministerio, partió con el bautismo. Aquí en el primer capítulo de Marcos, tal vez el primer evento maravilloso que sucede es el bautismo de Jesucristo, y bautizado por Juan el Bautista. Y en su momento se explicó, Jesús tal vez no necesitaba ser bautizado porque es Dios mismo, es el Hijo de Dios, pero Él vino a que se cumpliese toda justicia, toda tradición. Las aguas del bautismo fueron en Él y Él fue bautizado. Entonces es maravilloso ir entendiendo que lo que dice Juan más adelante, vino en agua y sangre. Jesús, el Hijo de Dios, y desde el momento en que parte con el bautismo, comienza su ministerio activo, donde este Jesús es el siervo que viene a servir. Marcos no habla de la genealogía de Jesucristo. ¿Y por qué no habla de la genealogía de Jesús? Simplemente porque es un siervo. En este caso, la audiencia de los hermanos que estaban recibiendo no necesitaban saber la genealogía de Jesús. Eran los gentiles, eran los romanos tal vez, donde Marcos llega con el Evangelio de esta manera y nos cuenta su relato.
¿Un esclavo tiene genealogía? Es una pregunta. ¿A quién le interesa la genealogía de un esclavo? Tal vez a nadie. El amo llega a ser parte de un lugar, el esclavo llega a ser parte de un lugar y está para servir. Tristemente, en algunos casos, usted llega a su trabajo y no le preguntan cómo se llamó su papá, mamá o abuelo. Usted está para servir simplemente. De esta manera Jesús vino. En el libro de Marcos nos encontramos al siervo de Dios sufriente y al siervo de Dios en acción. Al siervo de Dios que viene a cumplir y que no se queda quieto, sino que comienza su ministerio haciendo, obrando, caminando inmediatamente de un lado para otro, inmediatamente dirigiéndose de una ciudad a otra. Y lo vemos en acción acá en Galilea. Desde Galilea, y en Galilea, si uno mira el mapa, está el mar de Galilea. Y no fue obra de las casualidades que todo esto, esta civilización en la que Jesús llega, estaba preparada para recibir a Cristo Jesús. Y lo vemos moviéndose con los discípulos que Él llamó. Se dirigía a una ciudad y a otra, porque primero vino a los judíos. Porque la salvación llega primeramente, dice el apóstol Pablo, a los judíos y también al griego y a los gentiles. Y también llegó después a nosotros. Pero comienza con ellos. Comienza a deshacer, como decía Pastor Nicolás en la prédica del domingo anterior, y también lo había mencionado antes, llega a deshacer las obras de Satanás, a desbaratar, decía, esa, entre comillas, como mafia del diablo, en el cual el ejemplo que vimos en la lección pasada, donde había un endemoniado en las corrientes espirituales, ¿cierto? Cosas que nosotros no vemos con nuestros ojos, pero en el mundo espiritual había un endemoniado que tenía una legión de demonios. ¿Cómo te llamas?, le dijo Jesús. Legión me llamo, dijo él, porque somos muchos. Una legión romana eran aproximadamente 6.000 soldados. Una sola persona con 6.000 demonios. En una equivalencia. Eran muchos demonios. Y vemos la inteligencia de Dios en Jesús. Cuando Satanás, el demonio, le dice si le permite irse a unos cerdos. Y Jesús le dice anda. Y después de eso, esos cerdos se fueron y cayeron en un barranco y murieron en el mar, ahogados, donde debieran siempre estar. Entonces Jesús vino a deshacer las obras del diablo, las obras de Satanás, y liberó a aquel hombre. Y ese hombre quería seguirlo. Jesús le dijo no, quédate acá. Y comienza a hablar de la misericordia que tuve contigo, y comienza a decirles cuán grandes cosas ha hecho el Señor en tu vida. Quédate en Decápolis, que era otra ciudad grande, y Jesús se dirigió a Galilea. Por lo tanto, a él no le permitió simplemente acompañarlos, pero entendemos que es el primer evangelista al cual Jesús encomienda una misión también, de ir y contar cuán grandes cosas hizo él al sanarlo, con él, que estaba preso, que estaba atado con 6.000 demonios en su cuerpo. Y no era menor el impacto público que llegó a tener la sanidad de este hombre. Tiene que haber sido un testimonio tremendo para su propia familia, para sus vecinos y para muchos que conocieron el Evangelio de Jesús a través de él. Por lo tanto, él comenzó a publicar lo que Dios había hecho en su vida a través de Jesús. Pero en este pasaje Jesús, si eso, hace un recorrido a través del mar de Galilea. Se sube a las embarcaciones con sus discípulos, y sus discípulos están conociendo a este Jesús, que es el Hijo de Dios, que en forma gradual Jesús
se empieza a dar a conocer a ellos. Jesús quiere que sus discípulos lo conozcan. Jesús quiere que ellos sepan quién es. Pero no les llegó diciendo: yo soy Dios, yo soy el Hijo de Dios. Simplemente se apareció a ellos. Y por las señales que comenzó a hacer, se empezaron a dar cuenta cuán grande era este Jesús. Y en la travesía que tuvieron ellos cuando salieron desde Galilea hacia Gadara, que era la ciudad de los Gadarenos, en plena tormenta sufrieron ahí un susto muy grande, donde Jesús iba durmiendo y ellos lo despiertan, temiendo por sus vidas porque la nave estaba anegándose de agua, ¿cierto? El mar estaba tempestuoso y en el susto despiertan a Jesús. Y Jesús le dice: tranquilo, porque se desesperan. Él tiene el control. Y le dijo al mar: enmudece, y al viento: calma. Quedaron sorprendidos sus discípulos al ver y comentaron entre ellos, de acuerdo a lo que mismo dice la lección de su palabra: ¿quién es este que hasta el viento y el mar le obedecen? Él es Jesús. Él es Jesús, nuestro Señor, que el día de hoy nos ha entregado una palabra maravillosa, entendiendo que después de haber cumplido en Decápolis, ¿cierto?, liberando a este hombre endemoniado y dejándolo libre, se dirige posteriormente a Galilea, vuelve a la zona de Galilea, atravesó nuevamente el mar, y tal vez ya el mar no estaba tempestuoso, porque la lección de fe que vivieron sus discípulos los hicieron estar más tranquilos, y al ver lo que el Señor hacía, se sorprendían de quien estaba a su lado, que era el Hijo de Dios. Pasando otra vez, dice el versículo 21, Jesús, en una barca a la orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud. Ya estaba en Galilea, ya había pasado el mar, y él estaba junto al mar. Y vino uno de los principales de la sinagoga, llamado Jairo, y luego que le vio, se postró a sus pies. Que un principal de una sinagoga llegara donde Jesús. ¿Quién era Jesús para él? Para sus discípulos estaba comenzando a ser el Hijo de Dios. Pero para Jairo, ¿quién era Jesús? Tal vez era el maestro de Nazaret, el cual sanaba enfermos, el cual hacía algunas señales. Tal vez un profeta, pero vemos que para Jairo fue algo más que un profeta y algo más que un curandero. Porque Jairo sí entendía, como principal de la sinagoga, que el hecho de postrarse a los pies de alguien era reconocer que estaba delante del Señor. Y así llegó Jairo, tal vez un hebreo fariseo, tal vez un hombre docto en las mismas escrituras, y llegó donde Jesús, donde este Jesús que está comenzando su ministerio, y Jairo se postró ante él y le rogaba mucho diciendo: mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Encontramos a un hombre que primero se rinde a los pies de Cristo, de Jesús, el Mesías prometido, y se rinde ante él porque dobló sus rodillas y le ruega el ruego, diciéndole: mi hija agoniza. Ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá, para que sea sana y vivirá. La salvación ocupada acá también es sanidad. Fue pues con él y le seguía una gran multitud y le apretaban. Me imagino yo a Jesús en un lugar donde la gente lo seguía.
donde muchos querían acercarse a él por lo que inspiraba, por su fama, porque fue un tiempo de la fama de Jesús, que hacía milagros. Y había una mujer enferma que también aparece en escena. Había sufrido mucho de muchos médicos. Esta mujer, desde hacía 12 años, padecía de un flujo de sangre. Qué tremendo, ¿eh? Qué tremendo este tipo de flagelos que padecen, ¿cierto?, los seres humanos. Y en este caso una mujer padeciendo de un flujo de sangre constante, de un flujo de sangre que ella no podía parar, que vio muchos médicos, dice la Escritura, pero había gastado tal vez todo lo que tenía, había sido imposible. No cesaba de sangrar. Y por el hecho de que ella tenía un flujo de sangre, también bajo las leyes estrictas de los ceremoniales judíos, era considerada inmunda. Por lo tanto, ella no podía estar cerca de las demás personas. Y con mucho temor, tal vez imagino yo en ella, en su necesidad, quiere acercarse a este Jesús que viene, que ella sabía que tenía poder y que tan solo si yo me acercase y tocar el manto de su vestido, podría recibir sanidad. Entonces, dice que, versículo 28, porque decía, si tocare tan solamente su manto, seré salva, seré sana. Y enseguida, habiendo hecho esto, la sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Sintió que estaba sana porque su flujo cesó. Hoy día los médicos intervienen. Todo esto es operable por el avance de la tecnología, pero en aquel tiempo no estaba este avance de la ciencia para esta sanidad. Pero estaba Jesús, el Hijo de Dios, el Dios sanador, al cual ella con su fe, la fe dada de lo alto y la necesidad que tenía, vino a Jesús. Jesús se complace haciendo las obras que había venido a hacer, sanar a los enfermos y librarlos de sus enfermedades, liberando a los endemoniados, como el endemoniado, el que Jesús liberó, ¿cierto?, en la predicación anterior, el capítulo anterior, final. Entonces, cuando enseguida la fuente de su sangre se secó, y Jesús, conociendo en sí que había salido de él poder, dice que pregunta, ¿quién ha tocado mi vestido? ¿Quién me ha tocado? ¿Quién me ha tocado? Porque de mí salió poder. No sé si usted puede entender esto, pero yo he tratado de entenderlo y debe ser una cosa maravillosa en el conocimiento de Jesús, que solamente Él sabe que alguien lo tocó de manera especial. Tanta era la fe de esa mujer que ella dijo, si tan solo tocar el manto del vestido de Jesús, seré sana. Y Jesús recibió, que salió de Él, poder sanador. Sus discípulos le dijeron, ves que la multitud te aprieta y dices, ¿quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había hecho esto, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Ella le dijo toda la verdad. Tal vez en ese momento tenía el temor social, el temor de que ella no debía estar en ese lugar porque era una mujer enferma. Los que la conocían sabían
que era una mujer inmunda, por lo tanto no podía estar ahí, y con su temor vino porque Jesús preguntó, y cuando Jesús pregunta hay que responderle a Él. No nos podemos quedar callados al llamado del Señor. Y ella se acercó y temiendo y temblando le dijo toda la verdad. Y Él le dijo: hija, tu fe te ha hecho salva. Ve en paz y queda sana de tu azote. De tu azote. Ese era un azote del enemigo. Ese era un azote del diablo, la enfermedad que tenía esclava, ¿cierto?, a esta mujer con un flujo de sangre que no cesaba desde hace 12 años. ¿Cuántas veces en la vida nuestra tenemos sufrimientos largos, sufrimientos de mucho tiempo, tal vez físicos, enfermedades, y se empieza a luchar en la vida con las enfermedades? En la voluntad de Dios, Él sana, y lo vemos acá como el Dios sanador. Y en los propósitos de Dios también a veces no es sanar, pero sí incrementar la fe en Él. Escuchamos el domingo pasado, el miércoles en una enseñanza del apóstol Pablo a Timoteo, donde él le dice: bebe un poco de vino a causa de tu enfermedad. Él tenía una molestia en su estómago, había un dolor, había algo en su estómago. No fue sano, aún conociendo al Jesús sanador, ¿cierto? Hay procesos en la vida. Nosotros no podemos vender un evangelio de fantasías, ni decirle a la gente: ven a Cristo y vas a sanar. Ven a Cristo y se te llenarán los bolsillos de dinero. Ven a Cristo y todos tus problemas cesarán. Porque no es así. Cristo hizo su obra. Y la obra más grande que hace con nosotros es la obra de la salvación. Que cambia el corazón, te acepta como su hijo, como su hija, y te regala la salvación. Ese es el regalo más grande que recibe el ser humano en esta tierra. La salvación y Él mismo. Jesús mismo es el gran regalo que tenemos nosotros como el gran tesoro en un vaso de barro, porque usted y yo somos de barro. Por lo tanto, amados en el Señor, pero hay procesos en la vida que pueden durar años, y la fe va creciendo junto con los procesos de la vida, porque vamos entendiendo a Cristo, vamos amando a Jesucristo, vamos conociendo a nuestro Salvador, Jesús, el siervo del Señor, Dios con nosotros, Emmanuel, su Espíritu Santo, a través de su presencia en estos templos de barro. Él está en ti, Jesús está conmigo. Su promesa es esa, el Espíritu Santo está en tu vida, es la presencia de Dios, es Cristo con nosotros. Y el Salvador se hizo presente ante esta mujer y Él la sanó. Hay procesos de la vida, como les decía, en los cuales Dios permite tal vez no sanarnos físicamente, pero tenga la certeza que si usted muere, va a llegar sano al cielo. Hemos orado por algunos enfermos de nuestra congregación, y especialmente en estos últimos días por Leonor, mamá de Debbie. Hemos orado por sanidad, porque mientras el alma está en el cuerpo, sus hijos oran los unos por los otros por la sanidad. Pero a veces Dios ya ha determinado, porque Él es soberano, y en su soberanía tiene planes perfectos, y los planes del Señor son siempre de bienestar para nuestras vidas y no de mal. Por lo tanto, tenemos que ir entendiendo el propósito de Dios en nuestras vidas. La vida del ser humano son 70 años y 80 los más robustos, y aún estos a sus 80 años con mucha dificultad. Mis padres llegaron a
a edad de 80 y algo, y los vi con mucha dificultad. Y cuando ellos sufrieron enfermedades y acabaron sus días, pude entender lo que dice la palabra del Señor. Hoy día usted es más joven, tiene fuerza, tiene salud, no considera los 70 ni los 80 años, y cuando llega a los 70 y los 80 se empieza a sentir el peso de los años. Pero en el cuerpo físico, en el cuerpo espiritual se rejuvenece, y aquel que ama al Señor lo va a seguir amando y se va a rejuvenecer en su interior, en ese cuerpo interno, el que va a llegar a la gloria. Por lo tanto, amados en el Señor, nuestro Salvador está con nosotros. El Hijo de Dios estaría con nosotros y está con nosotros. Disculpen, se me salió el micrófono. Y aquí viene una nueva etapa en la lectura de su palabra. Dios sanó a una mujer, ¿cierto?, de un flujo de sangre que interrumpió el trayecto de Jesús desde donde él estaba. Escuchamos anteriormente que vino Jairo, un principal de la sinagoga, rogándole al Señor que fuera a su casa, ¿cierto?, porque su hija agonizaba. Y mientras pasa esto de la sanidad de esta mujer, tiene que haber pasado tal vez 1, 2 horas, por decir un tiempo, y en ese tiempo sucede algo especial, que no es menor y que realmente aflige el alma. Dice la palabra del Señor: mientras aún él hablaba, cuando le dijo a la mujer, ¿cierto?, hija, vete en paz, tu fe te ha sanado y quedas sana de tu azote. Mientras aún él hablaba, vinieron de casa del principal de la sinagoga diciendo: tu hija ha muerto, tu hija ha muerto. Le vinieron, ¿cierto?, a decir la noticia a Jesús, para que ya no molestes al maestro. Pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga, a Jairo, ¿ya?, no temas, cree solamente. Al papá de la niña, cuya hija, ¿cierto?, había muerto, y esa fue la información que llegó, Jesús le dice: no temas. Esta es una palabra especial de Jesús, que la dijo antes también a sus discípulos en la embarcación: no temas. Y hoy día le dice a este hombre: no temas, cree solamente. Cree solamente. Qué estremecedor esas palabras del Señor Jesús cuando te dice: no temas, cree solamente. Y las circunstancias están difíciles. El Señor nos dé su fe salvífica, nos dé esa fe genuina para creer aún en las circunstancias más difíciles de nuestras vidas, porque su hija había muerto. Él escuchó, el papá de la niña, y Jesús también. Y no permitió, dice el Señor, que le siguiese nadie, sino Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacobo. Pedro, Jacobo y Juan, 3 discípulos de Jesús, a los cuales les dice Jesús, de los 12, y tal vez de muchos discípulos más que en este momento le seguían, le dice a Pedro, Jacobo y a Juan: síganme ustedes, acompáñenme. Y vino a casa del principal de la sinagoga, y vio el alboroto a los que lloraban y lamentaban mucho el deceso de la hija de Jairo. Y entrando les dijo: ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino duerme. Qué palabras tan maravillosas de consuelo, de esperanza. La niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaban de él, los que no conocían a Jesús.
y el enemigo, usando sus corazones, se burlaban de Jesús. Echando fuera a todos, tomó al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él, que eran Jacobo, Pedro y Juan, y entró y tomando la mano de la niña, le dijo en idioma arameo, Talita Kumi, que traducido es, niña, a ti te digo, levántate. Fueron las palabras de Jesús escritas por Marcos. Talita Kumi, niña, a ti te digo, levántate. Jesús se presenta ante ella porque Él es el Señor de la vida. La niña estaba muerta, pero Jesús dijo, la niña duerme. El dador de la vida le dijo, Talita Kumi, a ti te digo, niña, levántate. Qué hermoso es este hecho. Qué maravilloso es cómo el poder sanador del Señor Jesucristo llega a una niña también en este momento, a una adolescente, tal vez de 12 años, una niña de la cual sus padres tuvieron fe de que Jesús le podía sanar, y Jesús le dice, Talita Kumi, a ti te digo, niña, levántate. Los niños nos acompañan a nosotros. Los niños adolescentes tal vez son parte de nuestras reuniones, muchas veces no entendiendo el mensaje de la palabra, pero siempre sus oídos están atentos. Y si hay adolescentes en esta hora con nosotros, sepan que Jesús les ama y que el gran amor de Dios, así como lo tuvo con la hija de Jairo, también los tiene con ustedes, los niños, adolescentes, jóvenes, adultos, pero especialmente los niños. Jesús les ama de una manera maravillosa. Y yo creo que al ver el dolor del padre y de la madre de esta niña, Jesús se conmovió en su foro interno e hizo la obra. Y no permitió que le siguiese nadie, ¿cierto? Le sanó. Luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años, tal cual, tenía 12 años esta niña. Una niña adolescente que fue sana por el Señor. Después no se habla mucho de ella, pero a los 12 años sí se entiende lo que es ser sano, sí se entiende, y públicamente la familia, ¿cierto?, es impactada por esta sanidad, por este tremendo milagro. Pero Él les mandó mucho que nadie lo supiese. Y le dijo que le dieran de comer. El dador de la vida hizo una sanidad. El dador de la vida sanó a una niña. Y lo primero que le dice a sus padres, denle de comer. Era necesario iniciar el proceso activo para que la niña se alimentara y pudiese desarrollar su vida normal. Jesús le sanó y completó su obra. Entonces, ¿qué podemos decir nosotros ante esto? El Señor haciendo su trabajo, sanando enfermos, libertando cautivos, sanando a una mujer, sanando a una niña que estaba muerta, que para Jesús dormía, y cuando el poder sanador llegó ahí, la niña resucitó, la niña despertó de su sueño, la niña se levantó, la niña se alimentó. Así es el Señor. El Señor hace su obra milagrosa, lo demostró. Él es el Señor que sirvió como hombre cumpliendo su tarea, ¿cierto? El Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para traer libertad a los cautivos. Y Él hizo eso. Él hizo eso, trajo libertad a los cautivos, sanidad, y comenzó por su pueblo, a los judíos primeramente, con grandes señales, con grandes prodigios. Y estos prodigios que hace el Señor sorprenden a los incrédulos,
para que puedan creer. Hoy día tal vez no vemos muchas sanidades en lo físico, pero el poder de Dios sanador es el mismo también de ayer, hoy y por los siglos. Y si alguno de ustedes padece alguna enfermedad, dice Santiago el apóstol, llame a los ancianos de la iglesia y pondrán las manos sobre él. Y el Señor le sanará. Y si tuviere pecados, le serán perdonados. Porque Dios mira el corazón del hombre y de la mujer para venir ante Él. No solamente la sanidad física, sino la sanidad interior. La sanidad del pecado, que es el flagelo más grande que Satanás ha hecho a través de la historia. Y Jesucristo derrotó al pecado, al mundo, a la carne, a la muerte y dio vida. Por lo tanto, en nuestra lucha contra el pecado, si verdaderamente hay lucha contra el pecado, sepan ustedes que el Salvador nos ayuda. Si hay debilidades en nuestro interior, Él es nuestro Salvador. Acudimos como aquel hombre, Jairo, de esa misma manera ante el Salvador. Nosotros somos hijos de Dios y les hablo como a hijos de Dios. Si estamos atribulados, afligidos, es fácil venir ante el Señor, ¿cierto? Y reconocerle como al que nosotros necesitamos, al Salvador. Por lo tanto, aunque no haya mucha necesidad física o tal vez de necesidades materiales, de sueños, hay que acudir al Salvador. Nosotros tenemos una convicción, la fe en nuestro Señor Jesucristo. Acudimos a Él cada día, porque cada día tiene su propio afán. Ayer luché, hoy día sigo luchando. Ayer me alimenté, hoy me sigo alimentando. Ayer fui fuerte, hoy día no lo sé. El Señor nos dé fortaleza para vencer todo dardo del maligno, para vencer toda tentación. El Salvador está a nuestro lado y está en nosotros, porque su Espíritu Santo que está en ti y en mí nos ayuda en todas las tribulaciones, nos ayuda a enfrentar el pecado, a enfrentar la tentación y librarnos de toda maldad. Confiemos en este Dios que tiene propósitos eternos sobre nuestras vidas, en nuestros momentos de dificultad, en nuestros momentos de tristeza, en nuestros momentos de enfermedad. Sepas tú, amado hermana y hermana, que el Señor está contigo como está conmigo. Tenemos un Dios grande, un Dios maravilloso. Tenemos un Cristo vivo, un Cristo al cual servimos, un Cristo al cual le damos, ¿cierto?, el primer lugar, viniendo cada domingo a este lugar, estrechándonos unos a otros, viendo a Jesús en ti y viendo a Jesús en mí. Esa es la comunión que tenemos. Por eso el Señor haga su obra en tu corazón. Y no sé si hay alguna enfermedad que tengas en tu vida. Si es así, vamos a orar por ti para que el Señor pueda sanarte. Vemos al Dios sanador y al Dios que impactó al mundo, ¿cierto?, con su poder, y es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. A Él adoramos, a Él nos postramos como Jairo, y realmente sea nuestra actitud rendirnos a Cristo, pero verdaderamente rendirnos a Cristo. Él es el Salvador, Él es el Señor, no hay otro. Ante Él somos vencedores y Él nos consuela si estamos afligidos, porque no estamos derrotados. Él venció y es nuestra esperanza de salvación. Dios te bendiga, amado y amada. Ruego a que inclinen su cerviz y vamos a dar gracias al Señor por esta palabra. Señor, agradecemos en esta hora tu palabra, Señor, que nos ha sido leída y hemos compartido de ella, Señor, cómo tú viniste a deshacer las obras del enemigo, a sanar a los enfermos, a librar a los endemoniados,
a resucitar a muertos, porque tú eres el dador de la vida y venciste la muerte en la cruz del Calvario. Te damos gracias, Señor, por tu sacrificio perfecto, porque podemos acudir hoy día a ti, Señor, en arrepentimiento, confiando en ti a través de la fe de que tú eres nuestro Señor y Salvador. Perfecciona nuestro caminar en ti, oh Dios. Y si hay algún hermano o hermana que en este momento esté padeciendo de alguna enfermedad, oramos con fe ante ti, Señor, para que tú manifiestes tu poder sanador sobre aquellos que están enfermitos, Dios mío. Entendemos los propósitos también que en tu soberana potestad tienes de poder tener el control absoluto de nuestras vidas y de confiar en que tú tienes el tiempo nuestro en tus manos. Hoy día vivimos, más tarde dormiremos en ti, porque no vamos a morir. Ya tenemos vida, la vida eterna. Te tenemos a ti, Jesús, que tú eres nuestra vida. Y si dejamos de existir en este mundo, sabemos que hay una vida eterna juntamente a ti. Y esa es nuestra esperanza, estar un día a tu lado, Jesús. Y a través de este tiempo, Señor, de compartir tu palabra, estamos recordando lo grande que eres, Señor. Y te damos gracias por ello, por ser nuestro Dios, nuestro Salvador, nuestro sanador. Señor, oro por tus hijos, por los niños, por los adolescentes que están con nosotros, Señor, para recordarles que tú les amas con un amor maravilloso, con amor eterno, por el joven, el más adulto, por nuestras hermanas y hermanos más ancianos, Señor, de nuestra iglesia, extendiéndoles tu mano de misericordia, Señor, también, y llegando a ser su Dios sanador, ayudador, porque eso eres para nosotros. Eres todo, Señor. Nos ayudas en nuestras necesidades, nos levantas, Señor, y nos alientas a seguir adelante. Das fuerza al caído, y en esta hora, Señor, gracias por darnos fuerzas en este día domingo, en que recordamos tu muerte y también tu resurrección, Señor. Gracias por permitirnos alabarte, bendecimos tu nombre y te damos gracias, Señor, por tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, amado.